Tal vez te has preguntado, ¿qué tan efectivo es la interrupción de un coito como método anticonceptivo? ¿O te has preguntado cuáles son las ventajas y desventajas de este método? Hola, soy el Dr. Jesús Bustillo, médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Te doy la bienvenida a este nuevo video donde hablaremos sobre el coito interrumpido como método anticonceptivo. ¿Cómo es el coito interrumpido? O también llamado coitus interruptus. Podemos decir que es una práctica que es considerado como un método anticonceptivo natural, que consiste en retirar el pene de la vagina o de los órganos genitales externos de la mujer antes de la eyaculación para evitar el embarazo. El objetivo de este método es interrumpir el coito para evitar que el espermatozoide entre en vagina. El utilizar este método como anticonceptivo necesita de un autocontrol para poder eyacular afuera de la vagina. Aunque no es un método anticonceptivo que está dentro de los más eficaces, es uno de los más usados. El hombre debe conocer sus límites para eyacular fuera de la vagina. Si el retiro no se hace a tiempo o si el líquido preseminal contiene esperma, habrá la posibilidad de un embarazo si el acto sexual se hace en el periodo fértil de la mujer. Hablando un poco sobre la efectividad de la interrupción del coito como método anticonceptivo, se ha establecido que el margen de error por el uso de este método anticonceptivo es de hasta 27%. Es decir, que aproximadamente 27 de cada 100 mujeres que usan este método van a tener un embarazo no deseado. Cuando es perfectamente practicado, el método del coito interruptus tiene un margen de error de un 4%. Sin embargo, la perfección no es lo que sucede en la vida real. Para hacer una perfecta ejecución, tu pareja debe hacer una interrupción del coito, es decir, retirar el pene de la vagina o de la vulva antes de la eyaculación, y tiene que estar seguro de que tanto en la eyaculación como en la preeyaculación sea lejos de la vagina y de la vulva. Para este método se requiere mucho autocontrol y conciencia de sí mismo. Si hay mucho consumo de alcohol o de muchas ganas, el calor del momento puede arruinar el sentido común. Y tenemos que tomar en cuenta que estas son algunas de las razones por las que el coito no se interrumpen a tiempo. Y por eso este método anticonceptivo tiene tan bajo nivel de efectividad en su uso típico. Sobre el coito interrumpido en los días no fértiles o con otros métodos anticonceptivos. El método de coito interrumpido puede ser eficaz cuando es usado con otro método anticonceptivo, como la píldora, el condón o la práctica del coito interrumpido en los días no fértiles o que no se sepa si está en los días fértiles. Por eso el usar dos métodos anticonceptivos te da una doble protección. La anticoncepción de emergencia es una opción común cuando se usan los métodos menos confiables como el diafragma, el espermicida y el método de coito interrupto. Y como ya sabemos, la anticoncepción de emergencia se debe usar dentro de las 72 horas después de tener relaciones sexuales. En la tarjeta de arriba te dejaré un link para que veas una lista de reproducciones de los diferentes métodos anticonceptivos y sus eficacias. Como conclusión, podemos decir que el coito interrumpido como método anticonceptivo no previene de manera confiable los embarazos no deseados ni previene las enfermedades de transmisión sexual. Esto puede ser mejor que nada, pero probablemente no es la mejor opción para la mayoría de las personas. Sobre las ventajas y desventajas del coito interrumpido, basándonos en el caso de que el hombre retire el pene de la vagina antes o cuando sienta que ha llegado al punto de no poder aguantar más la eyaculación, o cuando el hombre eyacula fuera de la vagina teniendo mucho cuidado de que el semen no tenga contacto con la vagina ni con la vulva. Se presentan algunas ventajas como método anticonceptivo. Es un acto natural del ser humano y no es necesario medicamento. No tiene ningún costo. No representa ningún riesgo médico si únicamente tiene una pareja sexual. Puede ser usado por parejas que no tienen acceso a otros métodos anticonceptivos. Es ideal para las parejas que tengan efectos adversos a otros métodos anticonceptivos. Otra ventaja es que no necesitan aparatos especiales o no tienen efectos colaterales por algún medicamento. Y por último, pueden ser practicados sin prescripción médica. En el caso de las desventajas son que puede ser difícil de uso para algunas parejas, ya que la interrupción del acto sexual puede dejarlas frustradas o insatisfechas. Es un método anticonceptivo que no te protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Tiene baja efectividad en comparación con otros métodos anticonceptivos. Por último, debemos decir que también este método anticonceptivo es de menor costo-eficacia que muchos métodos más eficaces. ¿Se puede continuar el acto sexual después de un coito interrumpido?
Hay que tomar en cuenta que después de un coito pudiera quedar espermatozoides activos remanentes en la uretra por 48 horas. Estos espermatozoides pueden ser arrastrados por el líquido preseminal hasta la vagina y producir un embarazo. Por esa lógica, no se recomienda después de una eyaculación continuar con el acto sexual. Se puede disminuir el riesgo de embarazo después de un coito interrumpido si el hombre orina antes de iniciar el acto sexual, ya que limpiaría la uretra de espermatozoides después de una eyaculación, disminuyendo así la probabilidad de un embarazo. En este tipo de casos, se justificaría más aún un segundo método anticonceptivo, como la píldora de emergencia, condón o un espermicida. Gracias por ver mi video, espero que te haya gustado. Si fue así, dale un like. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber en los comentarios. Si no estás suscrito, puedes suscribirte y eso ayudaría bastante al canal. Y le puedes dar a la campanita para que sepas cuando subo otro video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.